Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, realizó una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano alemán. Las penurias, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la sabiduría infinita preparó a Lutero para la importante misión de su vida. El padre de Lutero era un hombre de mente robusta y activa y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y recto. Su genuino sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó grandemente ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y aprendizaje de sus hijos. En la escuela donde lo enviaron a su tierna edad, Lutero fue tratado con dureza y aún con violencia. Las ideas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo lo llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado y con constante terror por el pensamiento de Dios como un juez severo, inexorable, un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre Celestial. A la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Erfurt. Allí se dedicó a estudiar los mejores autores. Aun bajo la dura disciplina de sus primeros maestros dio señales de distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su mente. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero, capacitándolo para mantener su firmeza de propósitos y conduciéndolo a una profunda humildad delante de Dios. Un día, mientras examinaba los libros en la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia latina. Jamás había visto ese libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas, que se leían a la gente en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía, por primera vez, la palabra de Dios completa. Con temor reverente mezclado con admiración, hojeó las sagradas páginas. Los ángeles del cielo estaban a su lado, y rayos del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había temido ofender a Dios, pero ahora, como nunca antes, se posesionó de él la profunda convicción de su condición como pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado y de encontrar paz con Dios lo indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le requirió desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa, pero soportaba con paciencia toda esa humillación, pues creía que era necesario por causa de sus pecados. Dedicaba el estudio todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones de cada día, robándole tiempo al sueño e incluso envidiando el tiempo dedicado a sus escasas comidas. Por sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que sus convicciones de pecado se profundizaban, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, y procuraba dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no lo había librado. Como consecuencia de esta dolorosa disciplina perdió fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse por completo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio. En definitiva, caminaba al borde de la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le suscitó un amigo y ayudador. El piadoso Staupitz le expuso a la palabra de Dios y lo indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo infinito por violar la ley de Dios y a mirar a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. En lugar de torturarte por tus pecados, arrójate a los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios. Él se hizo hombre para darte la seguridad del favor divino. Ama a quien te amó primero. Sus palabras hicieron honda impresión en la mente de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, fue capacitado para asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro al cargo de profesor en la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia, y así el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que oían con deleite. Staupitz lo instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios.
Su elocuencia cautivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía los entendimientos y su fervor conmovía los corazones. Lutero seguía siendo un hijo sumiso de la Iglesia papal y jamás había pensado en ser otra cosa. Un día, la providencia de Dios lo llevó a visitar Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los monasterios que hallaba en el camino. En un convento de Italia quedó maravillado por la magnificencia, la riqueza y el lujo que veía por doquier. Dotados con bienes propios de príncipes, los monjes vivían en espléndidas mansiones, se ataviaban con trajes más ricos y costosos y se regalaban en suntuosas mesas. Con dolorosos recelos, Lutero contrastó ese cuadro con su propia vida de abnegación y privaciones. Su mente quedó perpleja. Finalmente, vislumbró la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos al cielo exclamó: «Salve, Roma Santa». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias requeridas. Por todas partes veía escenas que lo llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes. Doquiera volviese el rostro, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Él escribió: «Nadie puede imaginar qué pecados y acciones infames se cometen en Roma. Deben ser vistos y oídos para ser creídos. Si hay un infierno, Roma está constituida sobre él. Es un abismo del cual salen toda clase de pecados». Por medio de un decreto expedido poco antes, el Papa prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalinata de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que, según aseguraban, había sido milagrosamente transportada de Jerusalén a Roma. Un día Lutero estaba subiendo devotamente esas gradas, cuando repentinamente una voz como trueno se dirigió a él: «El justo por la fe vivirá». De un salto se puso de pie y huyó del lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca la falacia de confiar en las obras humanas para la salvación y la necesidad de una fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían más para dar crédito a los engaños del papado. Desde entonces la separación se hizo cada vez más pronunciada, hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus conexiones con la Iglesia papal. Después de su regreso a Roma, Lutero recibió en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con fidelidad todos los días de su vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. En lo sucesivo, ya no sería un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Declaraba firmemente que los cristianos no debían admitir doctrina alguna que no tuviese apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esas palabras minaban los mismos cimientos de la supremacía papal, contenían los principios vitales de la Reforma. Lutero vio el peligro de exaltar las teorías humanas por encima de la palabra de Dios. Resueltamente combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre la gente. Denunció el estudio de esas disciplinas y trató de apartar la mente de sus oyentes de sofismas de los filósofos y teólogos para fijarla en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Era precioso el mensaje que Lutero daba a las muchedumbres. Las buenas nuevas del amor de un Salvador, la seguridad del perdón y de la paz a través de su sangre expiatoria regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza inmortal. En Wittenberg se encendió una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes de la tierra y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden armonizar. Entre la verdad y el error existe un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado: «No vine a traer paz, sino espada». Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la Reforma: «No me guiaba Dios, sino que me empujaba, me incitaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería vivir en paz y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En esa época de su vida fue obligado a entrar en la contienda». La Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Con el pretexto de reunir fondos para la erección de la Iglesia de San Pedro, en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Por medio del precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto a Dios. El oficial encargado de administrar la venta de indulgencias en Alemania era Tetzel, y fue empleado para promover los proyectos mercenarios e inescrupulosos del Papa.
Con atroz cinismo repetía las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar a las personas ignorantes, crédulas y supersticiosas. Si éstas hubieran poseído la palabra de Dios, no habrían sido engañadas, pero para poder sujetarlas bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y las riquezas de los ambiciosos jefes de la Iglesia, se las había privado de la Biblia. Cuando entraba Tetzel en una ciudad, delante de él iba un mensajero que gritaba: «La gracia de Dios y la del Santo Padre están a las puertas de la ciudad», y la gente recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios quien hubiese descendido del cielo. Tetzel, subido a un púlpito, ponderaba las indulgencias como si fueran el más precioso don de Dios. Declaraba que, en virtud de su certificado de perdón de todos los pecados, al comprador le quedaban perdonados inclusive aquellos pecados que desease cometer después, y que ni aun el arrepentimiento era necesario. Más aún, aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, que en el mismo instante en que las monedas tintinearan contra el fondo del cofre, el alma por el cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigía al cielo. Cuando Simón el Mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero». Pero miles de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel, y sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que esa que requiriese arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el pecado. Lutero, aunque era un papista de la orden más estricta, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes de indulgencias. Muchos de sus propios feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus diversos pecados y esperar de él la absolución. Lutero les negó la absolución y les advirtió que a menos que se arrepintiesen y reformasen su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad recurrieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que se les devolviese el dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran oponerse a sus santísimas indulgencias. Entonces Lutero inició resolutamente su obra como campeón de la verdad. Desde el púlpito expuso a la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Contaba su dolorosa experiencia y que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había creído en Cristo, había encontrado paz y gozo. Al ver que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, Lutero resolvió hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. La iglesia del castillo de Wittenberg poseía muchas reliquias que se exhibían ante el pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia y se confesaran. De acuerdo con esto, la gente acudía en masa a ese lugar. Una de tales oportunidades, y de las más importantes, se acercaba, la fiesta de Todos los Santos. La víspera, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en sus puertas un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Además declaraba que estaba listo para defender esa tesis, al día siguiente en la universidad, contra todo aquel que se sintiese capaz de rebatirlas. Sus proposiciones atrajeron la atención general. Mostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a un hombre alguno el poder para perdonar pecados y eximir su castigo correspondiente. Todo ese sistema era una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones de la gente, una artimaña de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. También se mostraba claramente que la gracia de Dios revelada en Cristo se otorgaba libremente a todos los que la buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron en todo el mundo cristiano. Los astutos eclesiásticos, al ver en peligro sus ganancias, se airaron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador tuvo que hacer frente a implacables acusadores. Lo acusaban de actuar apresuradamente y por impulso. Otros lo señalaban de presuncioso y orgulloso, pero él les decía: ¿por qué fueron inmolados Cristo y todos los mártires? Porque parecían despreciar engreídamente la sabiduría de su tiempo, y porque anunciaron novedades sin haber buscado previa y humildemente el consejo de los oráculos de los sabios ancianos. Y añadía: todo lo que haga, lo haré, no por consultar a la prudencia humana, sino por pedir el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, ¿quién la detendrá?
Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ustedes, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. Lutero había abrigado la confianza que los dirigentes del pueblo, tanto en la iglesia como en los colegios, se unirían a él de buen grado para colaborar en la obra de reforma, pero el aliento de esperanza se tornó en censura y condenación. Iluminar y reformar a la gente virtualmente minaría la autoridad de Roma y detendría en el acto miles de corrientes que ahora fluían a la tesorería, lo que disminuiría enormemente la extravagancia y el lujo de los líderes papales. Además, enseñar a la gente a pensar y obrar como seres responsables y a mirar solo a Cristo para obtener la salvación, derribaría el trono pontificio y finalmente destruiría su propia autoridad. Por estos motivos y por oponerse a quien había sido enviado para que los iluminase, rehusaron el conocimiento que Dios les ofrecía y se declararon contra Cristo y la verdad. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo, un hombre solo oponiéndose a los más poderosos de la tierra. A veces dudaba, preguntándose si en verdad Dios lo impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. Cuando los enemigos apelaban a las costumbres, a la tradición y a la autoridad del Papa, Lutero los enfrentaba con la Biblia y solo la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, así como los judíos habían clamoreado por la sangre de Cristo. Los celotes romanos decían: es un hereje, es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más a tan horrible hereje, que preparan al instante un cadalso para él. Pero Lutero no fue víctima del furor de ellos. Dios le tenía reservada una tarea y envió ángeles del cielo para protegerlo. Pero muchos que habían recibido de él preciosa luz resultaron los blancos de la ira del demonio, y por causa de la verdad sufrieron valientemente la tortura y la muerte. Las enseñanzas de Lutero llamaron la atención de las mentes reflexivas de toda Alemania. Cada día la gente estaba perdiendo la confianza en las supersticiones de Roma. La palabra de Dios, por medio de la cual Lutero probaba cada doctrina y cada aserto, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones de la gente. En todas partes había hambre y sed de justicia como no se habían conocido por siglos. Los ojos de la gente, tanto tiempo dirigidos a mirar los ritos humanos y a los mediadores ternales, se estaban apartando de estos y se fijaban, con arrepentimiento y fe, en Cristo y Cristo crucificado. Este diseminado interés suscitó aún más los recelos de las autoridades papales. Lutero recibió una citación para presentarse en Roma y responder al cargo de herejía. Este mandato llenó de terror a sus amigos. Conocían muy bien el peligro que lo amenazaba en esa ciudad corrupta y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, de modo que protestaron contra su viaje a Roma y solicitaron que fuese examinado en Alemania. Así se convino al fin y se eligió un delegado papal entendido en los asuntos. En las instrucciones que el pontífice le diera a ese oficial se hacía constar que Lutero ya había sido declarado hereje. Se encargaba pues al legado que lo procesara y detuviera sin tardanza. En caso de que persistiera firme y el legado no lograra apoderarse de su persona, tenía poder para proscribirlo de todo lugar de Alemania y para desterrar, maldecir y excomulgar a todos sus adherentes y entregarlos a la venganza de Roma. Esto revela el verdadero espíritu del papado. En todo el documento no hay un vestigio de principio cristiano ni de justicia imparcial. Lutero se hallaba a gran distancia de Roma. No había tenido oportunidad de explicar o defender su posición. Sin embargo, antes que su caso hubiese sido investigado, sumariamente se lo declaró hereje y en el mismo día fue exhortado, acusado, juzgado y condenado. Y todo esto por el que se hacía llamar Santo Padre, única autoridad suprema e infalible de la Iglesia o del Estado. En ese tiempo, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia envió a Melanchthon a Wittenberg. Joven, modesto y reservado en sus modales, tenía Melanchthon un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos que, combinados con la pureza y rectitud de su carácter, le granjeaban la estima y admiración de todos. Muy pronto llegó a ser un discípulo sincero del Evangelio, a la vez que el amigo de más confianza de Lutero. Su dulzura, discreción y precisión servían como un complemento del valor y la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y fue una fuente de gran estímulo para Lutero. Augsburgo había sido señalado como el lugar del juicio, y hacia allí se dirigió a pie el reformador. Abiertamente se habían proferido amenazas de que lo secuestrarían y lo matarían en el camino, y sus amigos le rogaban que no se arriesgase. Hasta llegaron a aconsejarle que saliera de Wittenberg por un tiempo y se refugiara entre los muchos que gustosamente lo protegerían. Pero sus palabras eran estas: soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi gozo. Ya han destrozado mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, es mi miserable cuerpo, que lo tomen, así abreviarán mi vida por unas pocas horas.
En cuanto a mi alma, no pueden quitármela. El que desee propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte cada instante. Las noticias de la llegada de Lutero a Augsburgo dieron gran satisfacción al legado papal. El molesto hereje que había suscitado la atención del mundo entero ahora parecía hallarse en poder de Roma, y el legado estaba resuelto a no dejarlo escapar. El reformador no se había cuidado de proveerse un salvoconducto. Sus amigos le instaron a no presentarse ante el legado sin él, y ellos mismos intentaron recabarlo del emperador. El legado quería, de ser posible, obligar a Lutero a retractarse, o si fracasaba, lograr que lo llevaran a Roma para compartir la suerte que habían corrido Hus y Jerónimo, y así, por medio de sus agentes, se esforzó el legado por inducir a Lutero a que compareciese sin un salvoconducto y confiara solo en su clemencia. El reformador se negó a ello resueltamente. No fue sino después de recibido el documento que le garantizaba la protección del emperador que se presentó ante el embajador papal. Los romanistas habían decidido intentar conquistar a Lutero por medio de una apariencia de bondad. El legado fingió gran amistad, pero exigía a Lutero que se sometiera implícitamente a la autoridad de la Iglesia y que cediera en todo sin argumentar o cuestionar. Lutero, en debida respuesta, manifestó su veneración por la Iglesia, su deseo de conocer la verdad y su disposición para contestar a todas las objeciones a lo que él había enseñado, pero a la vez protestaba contra la actitud del cardenal al exigirle que se retractara sin haber probado que él se hallaba en el error. La única respuesta que se le daba era «retráctate, retráctate». El reformador adujo que su actitud estaba apoyada por las Escrituras y declaró con firmeza que él no podía renunciar a la verdad. El legado, al no poder refutar los argumentos de Lutero, lo abrumó con un vendaval de reproches, burlas y adulaciones intercalados con citas de la tradición y dichos de los padres de la Iglesia, sin dejar al reformador oportunidad para hablar. Al ver Lutero que, de seguir así, la conferencia resultaría inútil, obtuvo al fin que se le diera, si bien de mala gana, permiso para presentar su respuesta por escrito. En la siguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas bíblicas. Este escrito, después de haberlo leído en voz alta, lo puso en manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado, mientras declaraba que era una mezcla de palabras inútiles y referencias irrelevantes. Lutero se levantó con toda dignidad y atacó el orgulloso prelado en su propio terreno, el de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia, y refutó completamente todas sus aseveraciones. Cuando el prelado vio que los razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, perdió el dominio de sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: «Retráctate o te enviaré a Roma, para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o te fueren favorables, y los expulso de la Iglesia». Y en tono soberbio y airado finalmente dijo: «Retráctate o no vuelvas más». El reformador se retiró, y así demostraba a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buenos resultados. La vasta asamblea presente tuvo la oportunidad de comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado, así como la fuerza y veracidad de sus posturas. Cuán marcado contraste. El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, pues tenía de su parte la verdad, mientras que el representante del Papa, vanidoso, dictatorial, arrogante, irrazonable, no tenía un solo argumento de las Escrituras y solo gritaba con vehemencia: «Retráctate o serás enviado a Roma para que te castiguen». A pesar de que Lutero se había asegurado un salvoconducto, los romanistas complotaban apresarlo y encarcelarlo. Sus amigos insistieron en que, como era inútil que prolongara su estadía allí, debía volver a Wittenberg sin demora y con sigilo. Así fue. Salió de Augsburgo antes del alba, a caballo y acompañado solamente por un guía. Con mucho cuidado y sigilo, transitó las oscuras y silenciosas calles de la ciudad. De este modo salió de la ciudad antes que el legado se enterara de la partida de Lutero. Al enterarse que Lutero se había escapado, el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, elector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigiendo que Federico enviase al reformador a Roma, o que lo desterrase de Sajonia. En su defensa, Lutero había pedido que el legado o el papa le demostrara sus errores por medio de las Escrituras, y se había comprometido de la manera más solemne a renunciar a sus doctrinas si le probaban que estaban en contradicción con la palabra de Dios. También había expresado su gratitud al Señor por haberlo tenido por digno de sufrir por tanta sagrada causa. Federico, desobedeciendo al legado, resolvió convertirse en protector de Lutero mientras no le demostrasen que el reformador estaba equivocado. Contestando a las demandas del legado, dijo:
en vista que el doctor Martín compareció ante vuestra presencia en Augsburgo, usted debe estar satisfecho. No esperábamos que, sin haberlo convencido, pretendiese obligarlo a retractarse. Ninguno de los sabios que se hallan en nuestros principados me ha dicho que la doctrina de Martín fuese impía, anticristiana o herética. Además, el príncipe rehusó enviar a Lutero a Roma o expulsarlo de sus estados. Federico notaba un decaimiento general en el estado moral de la sociedad. Se necesitaba una gran obra de reforma. Las disposiciones tan complicadas y costosas requeridas para refrenar y castigar los delitos estarían de más si los hombres reconocieran y obedecieran los requerimientos de Dios y los dictados de una conciencia iluminada. Vio que los trabajos de Lutero tendían a este fin. También vio que como profesor de universidad Lutero tenía un éxito notabilísimo. Solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara sus tesis en la iglesia del castillo, y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurrían para la fiesta de todos los santos. Roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas, pero su lugar estaba llenándose con otra clase de personas, quienes ahora se encaminaban a Wittenberg no como peregrinos para adorar reliquias, sino como estudiantes para invadir sus facultades de estudio. Los escritos de Lutero habían despertado en todas partes un nuevo interés por las escrituras, y no solo de todos los lugares de Alemania, sino que de otros países fluían estudiantes a la universidad. Lutero aún no estaba convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los oráculos santos de los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Escribió: «Leo los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol». A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la Iglesia romana y ni siquiera había pensado en separarse de la comunión de ella. Los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se extendió a Suiza y Holanda. Copias de sus escritos llegaron a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer también en Bélgica e Italia. Roma se exasperaba más y más por causa de los ataques de Lutero, y de entre sus enemigos más fanáticos hubo quienes declararon que no se imputaría pecado a quien matase al monje rebelde. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se iban por doquier, incluso hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. Fue por ese tiempo que Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Lutero dijo: «Todos hemos sido husitas sin saberlo», y añadía: «Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada ya hace un siglo y la quemaron». En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania en pro de la reforma del cristianismo, decía refiriéndose al Papa: «Es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentar una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo. Pero Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: mi reino no es de este mundo. ¿El reino de un vicario puede extenderse más allá que el de su Señor?». Así escribió de las universidades: «Temo mucho que las universidades vengan a ser las anchas puertas del infierno, a menos que se apliquen cuidadosamente a explicar las Santas Escrituras y a grabarlas en el corazón de los jóvenes. Yo no aconsejaría a nadie que coloque a su hijo donde las Escrituras no reinen supremas. Toda institución donde los hombres no están incesantemente ocupados con la palabra de Dios se volverá corrupta». La nación entera se conmovió y multitudes se animaron a agruparse alrededor del estandarte de la Reforma. Los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus partidarios, que si no se retractaban, todos serían excomulgados. Lutero no era ciego a la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme y confió en que Cristo era su apoyo y escudo. Con la fe y el valor de un mártir escribió: «¿Qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde fuere que estalle el rayo, no tengo miedo. Y una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre. Cuanto menos nosotros, dado que Él cuidará de nosotros. Es poca cosa morir por el Verbo, puesto que el Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Si morimos con Él viviremos. Y pasando por donde pasó antes que nosotros, llegaremos a donde está y moraremos con Él para siempre». Cuando le llegó la bula papal, Lutero dijo: «La desprecio y la ataco como impía y falsa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar a algunos males por la más justa de las causas.
Ya me siento más libre en mi corazón, pues al fin sé que el Papa es el Anticristo y que su silla es la del mismo Satanás. Sin embargo, el decreto de Roma no quedó sin efecto. La cárcel, la tortura y la espada eran armas poderosas para imponer la obediencia. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa, y si bien era general la simpatía hacia Lutero, muchos sintieron que la vida era demasiado valiosa como para arriesgarla en la causa de la Reforma. Todo parecía indicar que la obra de la Reforma iba a terminar. Pero Lutero se mantuvo intrépido. Con terrible poder devolvió a Roma la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. En presencia de una multitud de estudiantes, doctores y ciudadanos de todas las clases sociales, Lutero quemó la bula del Papa junto con las leyes canónicas, decretales y otros escritos que daban apoyo al poder papal. Dijo: «Al quemar mis libros, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en la mente de la plebe y destruir sus almas. Por esta razón yo también destruyo sus libros. Han principiado una lucha reñida. Hasta aquí solo he estado jugando con el Papa. Comencé esta obra en nombre de Dios. Ella terminará sin mí y por su poder». A los escarnios de sus enemigos que lo ridiculizaban por la debilidad de su causa, Lutero respondía: «¿Quién puede decir que no ha sido Dios el que me ha elegido y llamado, y que ellos, al menospreciarme, no debieran tener que están menospreciando a Dios mismo? Moisés fue solo a la salida de Egipto. Elías estaba solo en los días del rey Acab. Isaías solo en Jerusalén. Ezequiel solo en Babilonia. Dios no escogió jamás por profeta ni al sumo sacerdote ni a otro personaje distinguido, sino que generalmente escogió a hombres humildes y menospreciados, y en cierta ocasión a un pastor, Amós. En todo tiempo los santos debieron, con peligro de su vida, reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a los sabios. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que deberían temer precisamente porque yo estoy solo y porque ellos son muchos. De lo que estoy seguro es que la palabra de Dios está conmigo y no está con ellos». No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha consigo mismo que Lutero decidió separarse definitivamente de la Iglesia. En esa época de su vida escribió: «Oh, cuánto dolor me ha costado, a pesar de que tengo las Escrituras de mi lado, convencerme de que era mi desafío plantarme yo solo contra el Papa y presentarlo como el Anticristo. Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón, cuántas veces, con amargura, no me he hecho a mí mismo esa pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas: ¿tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están equivocados? ¿Qué sucederá si, después de todo, eres tú el que está en el error y estás envolviendo en tu error a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por medio de su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra esas dudas». El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula, la cual declaraba la separación definitiva de Lutero de la Iglesia romana. Se lo denunciaba como maldito por el cielo, y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen sus doctrinas. La gran contienda se iniciaba de lleno. La oposición es la suerte que les toca a todos los que Dios emplea para que presenten las verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente en los días de Lutero, y así hay ahora una verdad presente para la Iglesia en nuestros días. Hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Y los que presentan la verdad para este tiempo no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá en aumento e intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Jesús dijo a sus discípulos: «Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya. Mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto os odia al mundo. Acordaos de aquella palabra que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra». Y en otra ocasión había dicho abiertamente: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los falsos profetas». En nuestros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos, y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar, la enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.